Bueno, y cuando hablamos de corrupción no podemos dejar de hablar de el pisoteo a los derechos de los ciudadanos en toda la República, Claro. Pero en la Ciudad de México se está viviendo de manera escandalosa, por no decir pavorosa. Imagínense que los mismos, pues aquellos que están acostumbrados a vivir en el Palatino, como son los funcionarios de alto nivel, senadores, diputados federales y demás, se quejan de que les causa problema y grave esto de los plantones, el comercio, a los ciudadanos, a todo el mundo. Claro. Hoy vamos a platicar con el maestro en Derecho por la Universidad Marista, que quiero decirles que con mucho orgullo a mí en mis tiempos me dio por estudiar también en la Universidad Marista, y precisamente dos ramas del derecho, como son en los seguros y las fianzas. En la especialización de estas ramas del derecho estuve estudiando en la Marista, así que me da todavía más gusto darle la bienvenida y que nos tome la llamada el señor diputado Héctor Saúl Telles Hernández, que es presidente de la Comisión de Hacienda en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Señor diputado, muchas gracias por tomarnos la llamada. Hola Eduardo, muy buenas tardes, muchas gracias. Oye, hablando de la problemática de la CENTE, que decían que ya estaban retirando sus carpas y que siempre no, y que siempre sí, que les dan unos días más, ¿qué está pasando? ¿Hasta dónde están llegando las cosas que el gobierno federal por un lado y el gobierno del Distrito Federal del otro lado están permitiendo todo esto que está sucediendo? Como bien lo mencionas, Eduardo, creo que estamos viendo una falta de coordinación eficaz entre ambos gobiernos, entre el gobierno federal y el gobierno local. Se están echando la bolita para ver quién resuelve el problema de la CENTE. Debemos de reconocer que es un problema a nivel nacional. Sin embargo, donde ha recrudecido y donde ha hecho crisis bastante fuertes aquí en la Ciudad de México, y hemos visto que ambos gobiernos están en una permisidad y una pasividad que ya ha elevado daños considerables en el sector comercial, en el sector establecido, que sobrepasa los 2.500 millones de pesos. Esto es una cifra que pues es muy amplia. Estamos hablando prácticamente del 2% del presupuesto que se gasta en esta ciudad, y lo que este sector empresarial ha estado sufriendo al día de hoy, pues me parece que ya es un monto que es irreparable. Hemos escuchado al gobierno local decir que va a haber apoyos, que va a haber algunos incentivos, pero sin embargo parece que no son de alguna forma atractivos para el comercio establecido, para este sector empresarial, porque simplemente lo que ellos necesitan no es una dádiva del gobierno, no es una limosna. Yo creo que lo que necesitan son condiciones para trabajar, condiciones para seguir fomentando la economía y condiciones para fomentar empleos. Difícil todo lo que prevemos que se venga encima en la Ciudad de México ante la negativa de los pseudomaestros, porque yo no creo que sean maestros. ¿Cómo van a ser maestros o profesores haciendo plantones y no dando clases? ¿De dónde van a ser mentores, diría yo? Pero ante todo esto que se viene, ¿qué es lo que proponen en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y qué es lo que se puede hacer como para que en la Ciudad de México, por lo menos, se acaben ese tipo de irregularidades? Pues mira, Eduardo, la verdad es que yo no veo más que dos caminos. El primer camino, que parece que es el que ya estaba de alguna forma agotado, es el camino de la negociación, el camino del diálogo, el camino de las pláticas, el camino de los acuerdos. Pero al día de hoy parece que el magisterio les ha tomado la medida a ambos gobiernos, al gobierno federal, al gobierno local, y parece que estamos viendo una película que ya conocemos, ¿no? Pero no parece es el magisterio, no, diputado, porque sí. Esos señores, por ejemplo, me comentaban que ya había negociado por un lado que les dieran 150 millones de pesos, que se los dieron, y que desalojaron el Zócalo. Ahora se van aquí al Monumento a la Revolución y quieren otra cantidad. Entonces, esto es un negociazo, ¿no? Que nos inviten por lo menos, ¿no? Parece una práctica que ya le han tomado la medida a ambos gobiernos. Pareciera que esa estrategia está dando dividendos durante algunos años. Y bueno, ese tipo de plantones, pero como bien lo mencionas tú, muchas veces lo que buscan es un trasfondo económico. Las personas que están ahí en el plantón, pues no parecieran los maestros. Y si son maestros, pues bueno, están dejando de dar clases. Y los gobiernos locales también tienen que ser muy responsables al llevar a cabo los descuentos correspondientes, porque esos señores no están dando clases en sus entidades. Mientras no haya una correcta coordinación entre el gobierno federal con los gobiernos estatales y en este caso con el DF,
no vamos a encontrar todavía una solución a este problema. Y lo que vamos a seguir viviendo día con día son daños económicos a la ciudad que ya van a ser irreparables o que de alguna forma ya lo son. Entonces, lo que exigimos, y el primer camino que te decía, es el de la negociación, el del diálogo, que parece que es el que ya está agotado porque ya le están dando a tole con el dedo a ambos gobiernos, los líderes magisteriales. El segundo paso y el segundo camino que toca, Eduardo, pues todos lo conocemos, hacer cumplir la ley, utilizar el uso de la fuerza pública porque el Estado para eso está legitimado, y comenzar a hacer el repliegue de esas personas para que abandonen la Plaza de la República en una forma ordenada. Tampoco estamos exigiendo que haya sangre ni que haya violencia, no se confundan nuestros detractores. Lo que estamos pidiendo es con un protocolo de seguridad adecuado que permita el desalojo total sin llegar a una violencia extrema. Pero si en un momento determinado el particular se opone o no quiere hacerle caso a la autoridad y de ahí emana la sangre, pues qué difícil la situación, yo diría, pero desafortunadamente se tiene que hacer cumplir el Estado de Derecho, ¿no? No por evitar que me golpeen, si soy un asaltante, la autoridad no me va a detener y me va a obligar a cumplir con la ley, ¿no? Pues hay protocolos de seguridad, ojalá que se puedan llevar a cabo y hacer el uso legal y el uso legítimo de la fuerza pública. Y lo que nosotros nos parece ser entonces al día de hoy es que, o hay otra cosa, Eduardo, que entonces el gobierno local acepta que su policía no está capacitada para llevar a cabo un operativo de esta forma. O que en un momento determinado están solapando, consintiendo este tipo de acciones, ¿no, diputado? Así es. Entonces lo que podemos es ya seguir en esta pasividad, esta permisividad y esta tolerancia mal entendida. Yo creo que no podemos estar de rehenes, ¿no? De algunos caprichos de los líderes magisteriales. Y pues hay dos caminos, si el camino de la negociación está agotado, pues hay que utilizar el uso legítimo de la fuerza pública. Pues así es, no va a quedar de otra. Te agradezco muchísimo y yo te invitaría, diputado, yo creo que nos las debes, que nos acompañes en este estudio como para platicar con lo que viene ya próximamente, que va a ser el tema de los impuestos en el Distrito Federal, ¿no? Por supuesto, ya estamos en las fechas próximas a recibir el paquete financiero de la ciudad y estaremos comentándolo contigo, Eduardo. Te voy a agradecer infinitamente que nos des información al respecto. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Hasta luego, Eduardo, a tus órdenes. Diputado Héctor Saúl Telles, presidente de la Comisión de Hacienda ahí en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.